Hoy en 678. Burlas al DNU de Mañeto. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. A mí me preocupa que un jefe de gobierno mande una ley por un rumor que repite la nata y que pasa con música de telenovela atrás, digamos. Les quiero pedir algo a todos. Yo les quiero pedir que si algo así pasa, que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados, hagan algo. Con música de telenovela atrás, digamos. Lo que Mauricio está mostrándole al grupo que se reunió en el hall de tiene un TN candidato. es: yo soy el candidato, yo hago todo lo que ustedes quieren. Hello, acá estoy, soy Mauricio. Hasta el constitucionalista de Clarín fue lapidario. Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad de urgencia al que le dará fuerza de ley para que la ciudad de Buenos Aires y su justicia salgan en defensa de los medios de comunicación independientes y de sus periodistas ante el avance del gobierno nacional para controlarlos. Doctor Loni, buen día. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. ¿Le dará fuerza de ley? ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. La ruta del dinero C. La claridad de Arbizu. Digamos que lo que hacía era lavar. ¿Usted sabía que estaba lavando o evadiendo? ¿Qué? No, bueno, a mí el banco me pagaba el salario y por cometer ilícitos, obviamente, era ayudar a evadir impuestos y era tan bueno el servicio que el cliente que necesitara lavar dinero también lo ayudábamos. ¿Y esto lo hacía directamente con el señor Mañeto, Aranda, Pagliaro? Sí. ¿Quiénes eran mis clientes? Bueno, los que denuncié que está el Grupo Clarín. Mejora la OPO y preocupa al gobierno. Un debate de altísimo vuelo. Carrió había criticado el lunes a Alfonso Pratgay y a Gil Lavedra al señalar que, cuando tuvieron que votar, acompañaron al gobierno en la reforma de la Comisión Nacional de Valores. A ellos los violaron. Yo puedo tener muchos defectos, pero a mí el Frente para la Victoria no me violó jamás. Había afirmado Carrió. Si a nosotros nos violó el oficialismo, a Carrió la violaron dormida, afirmó Gil Lavedra. Aníbal deschavó al economista de Macri. ¿Por qué cree usted entonces que devaluando entre el 30 y el 40% mejora la situación? Si usted me pregunta qué es lo que va a hacer el PRO va a recrear las condiciones de la competitividad argentina, recreando el clima de inversión en Argentina. Pero no me está contestando, destruido. No me está contestando. Sí, ¿Por qué usted cree que el 30-40% de devaluación, como usted dijo, es lo que va a resolver el problema de los argentinos? ¿Y cómo le va a resolver a la presidenta? No, la presidenta déjela tranquila que se defiende solo. Yo le pregunto, ¿por qué usted dijo que había que devaluar el 30-40%? No, que la presidenta se va a ver obligada a devaluar. La presidenta se va a ver obligada a devaluar, senador Licenciado, ¿usted quiere que yo le haga escuchar lo que usted dijo? Usted dijo que había que devaluar el 30. Ponga lo que quiera. 22 segundos son. El tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad. ¿Eso significa devaluar? Claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio hoy que devaluar? ¿Cuánto? ¿Decí cuánto? ¿A cuánto podría ir? Claramente hay un atraso, 30-40% de devaluación. 30-40% de devaluación, lo dice. Hay 30-40% de atraso cambiario y la presidenta se va a ver obligada a resolverlo. Si me quiere contestar, me contesta. Si no, no me conteste, no tiene obligaciones. No, le contesto. Le contesto que dije que la presidenta, con sus políticas que destruyan las exportaciones, se va a tener que obligar a exportar. Licenciado. El cambio de paradigma y una justicia legítima. Volver a vincular a la justicia con la igualdad. La bocanada que significa de aire fresco, la representación popular de ciudadanos y ciudadanas que no son abogados ni tienen intereses corporativos. Un proceso que hace años venimos pidiendo, profundizar y acercar la justicia que está divorciada de los intereses populares. Yo en el paquete no acuerdo el 100% con todas las reformas, pero me parece que el espíritu y el inicio de una nueva época donde podemos acercar la justicia a los intereses populares, no hay que perdérselo. La justicia de una bendita vez por todos se tiene que democratizar para que nosotros sepamos quiénes son esos señores que están sentados ahí. Sabatella le respondió a Tenenbaum. Vos sabés positivamente cómo Clarín se apropió de los canales en las provincias, extorsionando con tener fútbol o no. Si querés también tengo una aclaración con vos, que yo escuché en un programa de radio que vos decías que yo tenía el lugar que tengo ahora y que yo lo hacía
por oportunismo y no por convicción. Sí. Cosa que me pareció totalmente injusto. Yo creo que sí. Vos Yo sabés creo la que cosa sí. que lo hago por tiempo, ¿crees que lo hago por oportunismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hace que un año antes vos nos decías... ¿Y eso crees que lo hago por oportunismo o por convicción? O por estar convencido que el proyecto que vive la Argentina es lo mejor que le puede pasar al país y lo que va a construir un futuro mejor. Mirá, eras... Porque si crees que lo hago por oportunismo, no hablo más. Ahí sí que no hablo más. Yo puedo discutirlo tranquilamente. Yo creo que vos en un No, momento... porque no me parece. Yo no hago nada por oportunismo. Yo creo que sí. Si vos sos consciente que es sumamente agresivo de ser una persona que lo que hace lo hace por oportunismo y no por convicción. Es lo mismo que yo creo que vos lo que haces y opinás lo haces porque te paga Clarín y no por lo que crees. Y yo, sin embargo, creo que vos crees eso. No creo que lo hagas por el sueldo ¿Vos que te paga crees eso? Clarín. ¿Sabés qué me llama la atención, Martín? Que hasta un año antes vos venías a TN cuando había campaña electoral sin ningún problema. No había apropiación de niños, no había papel prensa, no había nada. Y en el momento que vos empezaste a hacer unidos organizados, en un momento dijiste, no voy más de un momento a otro. No, y a mí me Clarín, parece muy raro ese cambio. Al grupo TN no voy más porque está fuera de la ley. Y yo soy el responsable del cumplimiento de la ley de comunicación audiovisual. Y no puedo legitimar un medio que yo estoy diciendo que está fuera de la ley con mi presencia. La educación, que es esa es la nueva revolución, no es el fusil, no es estar peleando, es la educación. La señora Eve de Bonafide, la señora Estela de Carlotto. Otro día de hermosas noticias. Uno se pasó a un programa serio y consiguió la visita del número 1. Hugo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Estoy feliz con lo que pasa. Me gusta estar protagonizando también este tiempo de cambios en la sociedad. Y por supuesto que sé que no me va a salir gratis y que sea lo que estoy expuesto, aunque yo no lo busqué, me fue pasando. Yo no soy enemigo del gobierno por no estar de acuerdo con la ley antiterrorista. No soy enemigo del gobierno por no estar de acuerdo con la ley de las ART. Ni lo soy porque soy reprochante de que el gobierno, que se va a la izquierda y tiene una mujer como presidenta, no actúe más dinámicamente hacia la despenalización del aborto. Y no cambia de ninguna manera mi posición y mi visión positiva en cuanto a otros aspectos que pueda tener el gobierno. Y antes sucedía exactamente lo mismo. En cambio, Mañeto no ha producido ningún hecho nuevo como para que uno pueda modificar su vida respecto al Grupo Clarín. Vuelve Efemérides Recientes en homenaje a los 10 años del comienzo de la década ganada. Yo le diría al señor Kirchner que se quede él con el 22% de los votos, yo me quedo con el pueblo, que es cosa totalmente... Dos hombres del justicialismo, uno del montonerismo, que es el señor Kirchner. Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la República permitirán que los argentinos conozcan su último rostro, el de la cobardía, y sufran su último gesto, el de la huida. Una vez más, la sociedad argentina, en lo que parece ser un signo trágico de la última década, contempla la deserción de su dirigencia política. No he llegado hasta aquí para pactar con el pasado. No voy a ser presa de las corporaciones. 3. ¿Esto es una buena noti? Dos argentinos que se encuentran, claro. Uno es el Papa Francisco y el otro, Juan Martín del Potro, en el Vaticano. Y ahí, claro, le entregó una de sus raquetas. La gente es fea en general en 678. Que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. La gente es fea en general en 678. Que escriban 100 veces los que deshongan. Buena onda, buena onda. Todo es feo. 678 trato de ver ahí en YouTube, que sé que lo van subiendo. Reflexiona. 678. El encolumnamiento numérico que nos emparenta a otra potencia. Argentina, vos sabés, fue, por cierto, a principios del siglo XX, una de las 6 o 7 u 8 potencias del mundo. Suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi.
cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Así que me cuelgo y no puedo volver. ¡Vamos todavía! Así que me pierdo. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros del panel, muy buenas noches. Hoy tenemos una invitada que siempre es un lujo y un placer, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Querida Estela, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Estela, que era maestra y que sigue siendo maestra para todos nosotros. Y tengo de este lado otro invitado que, bueno, es una calle por la que nos gusta transitar, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Bienvenido, Julián. Muchas gracias. Julián Álvarez es abogado, es especialista en filosofía, es especialista en derecho de daño, tiene una maestría en filosofía del derecho, para colmo. Digo, un tipo con tantos títulos. Y hoy vamos a hablar, no vamos a dejar de hablar, por supuesto, de esto que emparenta a Macri con Delcel, porque uno no diferencia las ideas de los chistes, ¿no? El DNU que ha lanzado ahí de alguna manera. Pero, por supuesto, nuestro primer informe se centra en un paso decisivo que está dando la patria y tiene que ver justamente con acercar la justicia y la igualdad con esta especie de renovación decisiva que se estaba esperando. Y nuestro informe tiene dos caminos. Es la ruta del dinero. Sí, Arvizu estuvo en 678 y hubo algunos que hicieron como que no se enteraron. Y, por supuesto, nuestra ruta hacia una justicia legítima. Vamos al informe. Arvizu en 678. La ruta del dinero C. Y la ruta hacia una justicia legítima. Fue muy instructiva la visita del ex directivo de JP Morgan a la tanqueta. Además de explicar cómo funciona la ruta del dinero del lavado, Arvizu tuvo tiempo para responder a los insultos del vice de Clarín, José Aranda. Yo trabajé en Citibank, Deutsche Bank, Bank Boston, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan. Más o menos por mis ojos han pasado cuentas de no menos de 20.000 millones de dólares en total. De empresarios, farándula, periodistas, deportistas. Nunca, pero nunca vi una cuenta de un político. Por un lado uno siempre dice la corrupción pública, pero lo que estamos hablando, yo por lo menos mi experiencia es 100% corrupción privada. Usted, digamos que lo que hacía era lavar. ¿Usted sabía que estaba lavando o evadiendo? ¿Qué? No, bueno, a mí el banco me pagaba el salario y por cometer ilícitos, obviamente, era ayudar a evadir impuestos y era tan bueno el servicio que el cliente que necesitara lavar dinero también lo ayudábamos. ¿Y esto lo hacía directamente con el señor Manieto, Aranda, Pagliaro? Sí. ¿Quiénes eran mis clientes? Bueno, los que denuncié en que está el Grupo Clarín. La nota que salió, si me permite nombrar, a Tiempo Argentino, el domingo y hoy, eso tiene pruebas o para incorporar en mi causa o para que otro juez actúe de oficio, porque se están dando números de cuenta, nombres, montos. Es decir, si por el famoso caso de Báez, con las pruebas endebles que hay, iniciaron una causa, con lo que presentó Tiempo Argentino el domingo y hoy, o lo incorporan a mi causa o inician una causa nueva. Y de hecho ninguno de los denunciados, a pesar de que el señor Aranda, que me gustaría después tomarme 5 minutos para contestarle, dice que es inocente. Nunca se presentó para decir, miren, yo soy inocente, investíguenme, así después le puedo desmentir a Arvizu. Nunca lo hizo eso. La denuncia que hizo Arvizu, ex directivo del JP Morgan, acerca del lavado de dinero del Grupo Clarín. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. Y mintiendo, como miente, acusando a gente inocente de ser responsable de hechos que jamás ha cometido. Evidentemente Aranda está nervioso, y si Aranda está nervioso el pueblo argentino tiene que estar feliz. He tenido la suerte en este tiempo de dar algunas charlas con Osvaldo Papaleo, que es el hermano de la legítima heredera de Papel Prensa, que él los describe muy bien. Dice, no se crean que son, los directorios de Clarín no se crean que son una luz. De hecho son bastante limitados, y lo está demostrando, porque está diciendo por un lado que yo soy un delincuente. Yo lo incriminé a él, por lo cual, si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Él es un delincuente también. Y aparte me dice mentiroso. Han contratado como periodista estrella y le pagan más de $1 millón al año a una persona que hace 5 años me creyó a mí que soy un mentiroso. Increíblemente, la prensa hegemónica, que se dice muy preocupada por el tema del lavado, no replicó los conceptos de este testigo calificado. Téngase en cuenta que como contrapartida le había dado amplia difusión a 2 supuestos valijeros mediáticos. La misma distinta vara en la que cae el fiscal Marijuán. ¿Cómo explica que la causa que instruye contra Lázaro Báez haya tomado tantas medidas en tan poco tiempo, en cambio en la que instruye contra el Grupo Clarín por lavado de dinero haya estado prácticamente paralizada en los últimos 5 años? ¿Tiene nada para decirnos, para declararnos acerca
acerca de este tema. Usted es un fiscal de la nación, tendría que poder tener algún justificativo, algún argumento. Pues no hace declaraciones. Fue en mayo o junio del 2008 que denuncié evasión impositiva y posible lavado de dinero y aparte la famosa estafa de las FJP. Hice 2 denuncias. Y el fiscal Marijuán, la Fiscalía del Fiscal Marijuán es la que tenía a cargo investigar las estafas a las AFJP, que además es los ahorristas de las AFJP, no las AFJP. Por las AFJP los dueños eran los bancos y cobran comisiones y no tuvieron que decir, a pesar de que tienen lo que se llama la responsabilidad de fideicomiso, no han hecho absolutamente nada. Es decir, en ninguna de las 2 denuncias hubo ningún tipo de requerimiento fiscal que obligara al avance de la investigación. No, como decimos siempre, todas las rutas del dinero deben investigarse. Quien lo hace con gracia y solidez no es otro que el inefable y ahora protegido por su amigo Macri, Jorgito Lanata, injustamente burlado por gente que no llega ni a los 2 puntos de rating. Vendieron todo el programa que iban a mostrar la bóveda de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, en la casa hay una bóveda. El domingo vas a ver la bóveda. Vamos a mostrarte los planos de la casa de Cristina, los interiores de la casa de Cristina con fotografías y la bóveda misma. Ahora viene la bóveda. Y ¿no? Le hicieron los de utilería. Era una escenografía. No solo no había fotos, sino que terminamos mostrando una escenografía en piso. Acompáñame a ver. Nosotros acá hicimos un plano a escala, reproduciéndolo exactamente. Vos venís de acá, bajás de la planta alta y ya acá estás en esa especie de semisubsuelo y te encontrás con una puerta normal. Abrís esa puerta y hay otra puerta. Dice ese recinto, se colocó una puerta, la puerta se cerró con llave. Después, ¿qué es lo que pasó adentro de eso? No sé. ¿La puerta qué espesor tenía? No, la puerta nunca la vi, la puerta creo que nunca existió. Claro, porque ya te comenté en la entrevista que me parece imposible pasar una puerta por la puerta esa de madera que había hecho colocar yo. Me parece imposible pasar una puerta por la puerta esa de madera que había hecho colocar yo. Y con más razón empotrarla. Y hay otra puerta. Y entras, esto es la bóveda. Ayer volvió a demostrar que hizo un show periodístico, porque nos vendió que había fotos de la bóveda, todo, y armó la bóveda que además está mal, abre para afuera una bóveda. Y entras y armó la bóveda que además está mal, abre para afuera una bóveda. Más que ver una bóveda armada en un estudio, y también sabía que si lo ponía al principio, con la rigurosidad que lo puso ayer, la gente se le iba a ir a la mierda. Porque yo sé que si lo tiro al principio, la gente dice, esto anda. Esto es la bóveda. Uno dice bóveda, aunque el arquitecto no diga bóveda. Estuvo Lupín y dijo que si, como tiene estas paredes rellenas de hormigón, si no puede haber un lugar ahí para guardar documentos. Él lo llama recinto, nosotros lo llamamos bóveda. Él lo llama recinto, nosotros lo llamamos bóveda. Hicimos bien la reproducción de la bóveda. Hicieron bien la reproducción del recinto. Hicimos bien la reproducción de la bóveda. Hicieron bien la reproducción del recinto. Como 6, 7, 8, aún a riesgo de repetirse, te muestra. Sobran ejemplos de estas imprecisiones y mentiras. Veamos estas relacionadas con el camino hacia una justicia legítima y el discurso de Cristina de ayer. Tampoco significa que esta Constitución sea perfecta. Esta Constitución sabemos que para hacer una verdadera y profunda reforma de la justicia debería ser modificada, pero no voy a proponer ninguna modificación de la Constitución. Por eso envié estos 6 proyectos. En el diario Clarín de hoy, Cristina volvió a coquetear con la idea de reformar la Constitución. En clarín.com, Cristina, para hacer una completa reforma judicial, la Constitución debería ser reformada. Para hacer una verdadera y profunda reforma de la justicia debería ser modificada, pero no voy a proponer ninguna modificación de la Constitución. Para los formadores de opinión, modificar es lo mismo que no tocar y bóveda es lo mismo que recinto. Él lo llama recinto, nosotros lo llamamos bóveda. Hicimos bien la reproducción de la bóveda. Hicieron bien la reproducción del recinto. Hicimos bien la reproducción de la bóveda. Hicieron bien la reproducción del recinto. Y hay más muestras de falsedades y distintas varas. El otro día leía el caso de un intendente leyendo un diario que no es simpatizante del gobierno. Voy a decir cuál, La Nación. Leí en la página
14 más o menos un cuadrito que decía: en Catamarca detuvieron a un intendente por haber cometido un abuso con un menor de edad. Diario La Nación. Detienen a un intendente acusado de abuso sexual. Catamarca. El imputado es el jefe comunal de la localidad de Puerta de Corral Quemado y la víctima tiene 14 años. Y yo me puse a buscar el nombre del intendente o el partido al que pertenecía y no lo encontraba. Y tuve la clara sensación que evidentemente no era oficialista, porque si no hubiera estado en primera plana. Y mandé a averiguar y no era oficialista, era opositor. Me tuve que enterar por mis propios medios. El apoyo de Susana Trimarco y Pablo Ferreira a esta ruta hacia una justicia legítima no fue reflejado por la prensa dominante. Panel integrado nada menos que por Susana Trimarco y su lucha en la recuperación de su hija Marita Verón, que no termina ni terminará nunca. ¿Qué puedo decir de Estela Carlotto? Hace 35 años que viene pidiendo justicia y todavía no encontró a su nieto Guido. ¿Y qué decir de Pablo Ferreira? Un proceso que hace años venimos pidiendo, profundizar y acercar la justicia que está divorciada de los intereses populares. Yo en el paquete no acuerdo el 100% con todas las reformas, pero me parece que el espíritu y el inicio de una nueva época donde podemos acercar la justicia a los intereses populares, no hay que perdérselo. Estoy acá porque estoy de acuerdo con la democratización de la justicia, por todo lo que a mí me pasó en carnes propias. Demoraron 10 años para que se haga el juicio oral y público, de la cual 10 meses de juicio y no me dijeron nada, nada de nada, ni dónde está mi hija, ni cómo está, nada de nada. Y acá la justicia de una bendita vez por todos se tiene que democratizar para que nosotros sepamos quiénes son esos señores que están sentados ahí. Pero el cónclave de los lunes a la noche prefiere ocuparse de cuestiones más trascendentales. De un show mediático se pretende establecer una causa, se presenta con una suerte de concilios entre periodistas que se reúnen los lunes a debatir lo que se habló el domingo. Hola a todos. Buenas noches para todos. Están con nosotros Jorge Lanata, Nicolás Viñaski. Y además con nosotros está Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Daniel Santoro, Fernando González, Carlos Pañi y Marcelo Bonelli, todos ellos periodistas muy respetados y que van a analizar con nosotros lo que vimos ayer. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Telenoche, buenas noches Santo. Buenas noches para todos. Bueno, y aquí estamos. Están también con nosotros algunos de los periodistas más importantes de la Argentina. Ahí los ven ustedes a Marcelo Eduardo Bonelli, Mantecoy, Marcelo Bonelli, Alfredo Leuco, Nelson Castro, Edgardo Alfano. Luis Majul, que está en la radio. Están con nosotros otra vez algunos de los periodistas más importantes que nos vienen acompañando con este tema. Parecería que las pruebas se rinden en un programa con la fragilidad probatoria que ello convoca y no en los tribunales donde realmente se deberían ventilar. Aunque no resulte del todo serio, es preferible este Jorge al que hace unos meses insultaba la lucha por los derechos humanos. Yo después pensaba una cosa que tampoco es para darle un tono trágico a esto, pero que los que se supone que reivindican el derecho a la identidad y rompieron las pelotas con ese tema, Bueno, de lo ridículo a lo sublime. Digo, querida Estela Carlotto, bueno, si hay alguien que ha sido protagonista en carne propia de lo que ha pasado con la justicia, sos vos. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, ver esto es como vivir con dos Argentinas. La Argentina legítima, la del pueblo, la del buen gobierno, y esta otra que, no sé, me cuesta entenderlos. Y creo que están cometiendo delito tras delito. Yo pensaba esta señalización de los lugares donde vive la presidenta casi es un delito, porque están poniendo en pantalla una casa, una privada casa de una presidenta donde el riesgo es enorme, donde se la debe proteger. Y hoy en día yo creo que todos saben dónde duerme, dónde se levanta. El primer paso es lo que hace un ladrón antes de hacer un asalto. Exactamente, planos, ¿no? O sea que están anunciando cosas muy malas, pero no son peligrosas, porque felizmente hay una sociedad muy esclarecida, la mayoría por supuesto,
y nos tenemos que nutrir de eso más que de esto. Fíjense el espectáculo de todos esos periodistas que en un momento fueron amigos y nos recibieron y coincidieron con nosotros y nos quisieron ayudar, y hoy están totalmente cambiados, desfigurada su postura. Realmente es muy dañino, pero como hay fuerza en este pueblo que nunca bajó los brazos, yo creo que la verdad triunfa y también esta situación democrática. Pero bueno, es cierto, las abuelas somos víctimas, fuimos víctimas de la justicia injusta. Y estos 35 años nos dejó una experiencia terrible. Primero en dictadura trabajábamos con la justicia, luego en democracia también, y todavía ahora arrastramos algunas infamias de quienes no entienden o no caminan el camino de la democracia. Pero sí vemos que hay una renovación, hay un ingreso de nuevos jueces. Yo ayer, en ese acto tan bonito que hubo por justamente en tema de esta justicia y la palabra del pueblo para la justicia, nombré a la Procuradora General de la Nación, la doctora Gils Carbó, que está siendo muy criticada, pero está haciendo unas cosas maravillosas y ha puesto en marcha la presencia de fiscales especiales para el encuentro de nuestros nietos. Y también el Ministerio de Justicia, que dio ahora un resarcimiento económico para la información, como se hace en cualquier caso, como fue el de Julio López, o es el de Julio López. Entonces eso es lo que a uno la anima a pensar que estamos en el buen camino y que tienen mucho miedo, Nosotros no tenemos miedo. Lo dijo claro ayer esta querida señora que lucha tanto por su hija, por Marita Verón, y que no hay miedo. A mí me quisieron matar hace 10, 11 años, bueno, y yo me salí de esa situación más airosa, pero no porque uno sea valiente o sea distinta, sino una hija para una madre es sagrada y no hay riesgo ni miedos que puedan detenernos. O sea que hay muchas madres en nuestro país y también hay hombres luchadores. Yo tengo mucha confianza en la juventud. Ayer, en las poquitas palabras que dije, el aliento para ellos, porque Néstor les dio categoría y ellos han tomado la posta, y yo creo que, bueno, acá lo tenemos a un joven maravilloso que está ocupando un cargo muy importante y sin embargo no le tiene miedo a ese cargo. Así que hay que tener esperanza. Ausencia de miedo y ausencia de rencor, que es una combinación interesante para la justicia. Julián Álvarez, hay hace unas décadas ya una corriente que es el constitucionalismo democrático, que trata de poner en orden la voluntad popular con la ley escrita. ¿Cómo se escribe eso en estas reformas que se están iniciando? Y se escribe en la lucha de las abuelas. Es lo que recién escuchaba Estela. Son la bandera de la justicia, ¿no? Lograron sostener esa bandera durante años en soledad. Y en el 2003 vino un presidente que implantó la bandera como política de Estado para todos los funcionarios del Estado. Y eso interpeló a los tres poderes, y entre ellos el Poder Judicial. Hoy, 10 años después, tenemos jueces, magistrados formados al calor de la lucha por la dignidad humana, la lucha por los derechos humanos. Y es lo que permite esta apertura al debate. Sabes que, no me acuerdo, en el 2002, un compañero de la facultad me decía, ¿vos te diste cuenta que la mayoría de los presidentes fueron abogados, la mayoría de los legisladores son abogados y todos los jueces son abogados? Los abogados están en los tres poderes del Estado. ¿Qué tenemos que hacer en el 2002? Tenemos que cerrar la Facultad de Derecho. Esa era la respuesta. Digo, Néstor Kirchner y Estela, ¿no?, traducen esto que, digo, la tragedia en amor. Traducen esto, digo, la abogacía, que era un reducto de unos pocos, que muchas veces tanto mal esos abogados le habían hecho al país, en esto que sucedió ayer, un acto de miles y miles de abogados con conciencia social. Esta pregunta que vos me hacías decir, ¿cómo hacés para traducir la Carta Magna de la discusión jurídica en discusión social? Bueno, después de 10 años, y esta es una de las victorias centrales de esta década ganada, hoy tenemos miles y miles de abogados, son los que se vieron ayer y muchos más, que discuten el derecho para dar solución concreta a los problemas de la sociedad. Te cuento algunas anécdotas que me contaban hoy de lo que sucedió ayer. Un profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Ferreira, me llamó muy emocionado y me decía, la verdad que me emocioné mucho y me invitó a la reflexión esto porque en un momento se me acercó un estudiante de Derecho de Formosa y me dijo que había viajado
para venir a este congreso en La Matanza, para escuchar por primera vez en su vida a un titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y la interpelación a esto de que los profesores puedan federalizarse, estar en todo el país dando el debate. Y alguien me contaba que la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rebori, una jurista muy reconocida, que fue a dar una conferencia. Cuando terminó la conferencia, se le acercó una persona y le dijo, una persona escuchó esto, me dice que le dijo, doctora, yo la vine a ver especialmente a usted. Usted me metió preso 7 años. Y cuando vi que hablaba hoy, quería escuchar qué pensaba sobre la justicia. Y le quiero decir 2 cosas. Primero, que cuando usted me juzgó me dijo que yo era un encartado. Yo no soy ningún encartado, porque decía el encartado tal cosa, el encartado tal cosa. La doctora Garrigós de Rebori le respondió, usted tiene razón, yo no uso más esa palabra, porque es estigmatizante. Como el imputado, la persona, digo, esas palabras que no... Un ejemplo, la metáfora de lo que significan esas palabras que no se entienden. Y la segunda cuestión es que estoy orgulloso, le decía, que usted sea jueza de la nación, porque comparto plenamente lo que piensa sobre la justicia y lo que expresó hoy. Un tipo que había sido detenido y preso durante 7 años por esa misma jueza. Digo, esto es el título del Congreso, la sociedad interpela a la justicia. Esto es el poder judicial de cara a la sociedad, que es lo que le pedimos tanto, que la presidenta pide de forma tan fuerte. Y la verdad que ahora, bueno, con lo que dijo la presidenta ayer, nosotros del Ministerio vamos a organizar foros en todo el país, ya se están haciendo, pero con este consigna, ¿no? La sociedad interpela a la justicia. Foros en todo el país discutiendo con víctimas, discutiendo con jueces, con magistrados, con abogados. Creo que lo de ayer es una ruptura de paradigma, de ese paradigma reducido, palaciego de los debates jurídicos, al paradigma amplio, jueces y abogados llenando una cancha de fútbol, ¿no? Digo, algo que literalmente. Es impresionante, ¿no? Antes de darle la palabra a mis compañeros del panel, Estela, quería preguntarte por este asunto de la gente que en algún momento sostuvo las ideas y la búsqueda de las reivindicaciones de las abuelas y de golpe parece que se olvidaron, porque las causas no cambiaron, las reivindicaciones no cambiaron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso es bastante incomprensible, casi habría que preguntarles a ellos qué pasó, porque yo tuve un entripado el otro día, hace unos días, con Tenenbaum, que fue un chico, un muchachito que vino y escribió un libro sobre abuelas, o sea que conoce bien todo, y fue una entrevista espantosa, porque él entró en una provocación que después tergiversaron, porque en un diario salió que yo reivindicaba la lucha armada, una cosa espantosa, ¿no? Porque realmente dije que yo admiraba la lucha de mi hija. La lucha de mi hija era una lucha que no era armada, justamente porque él sabe que la lucha armada había terminado antes que llegara la dictadura. Yo creo que no quiero pensar mal, porque yo digo, ¿por qué han cambiado? Leuco, ¿no? Bueno, antes Morales Solá nos recibía, el doctor también. Yo iba al Canal 13, era como entrar en mi casa, TN, A Dos Voces, todos, bueno, por suerte salvaron a uno de A Dos Voces, ¿no? Porque quedó el otro, pero bueno, claro, salvaron. Yo dije, bueno, bendito sea. Pero yo quiero recordar algo, y esto no tiene quizá que ver con esta pregunta, pero escuchándolo, Néstor Kirchner, cuando asumió la presidencia, enseguidita nos recibió a todos los organismos de derechos humanos, en esa mesa enorme, él presidiendo, y nosotros en nuestros lugares con un petitorio enorme, porque era la acumulación de todo lo que teníamos que pedir para que se cumpla en etapas democráticas. Cada uno leyó la partecita que le concernía, yo por supuesto hablé del tema de los niños, de los desaparecidos, y él escuchó atentamente, sin mirar el reloj, con el tiempo total. Llegar tarde a otros lados no le importaba, siempre llegaba tarde, y con una paciencia y además dando órdenes a sus ministros si podía. Pero ¿cómo terminó o selló esa reunión? Todo lo que ustedes piden hay que hacerlo. Pero si no empezamos por la justicia, todo lo demás no sale. Sabias palabras, porque había que empezar por la justicia. Empezó por la justicia y estamos a 10 años, quizá con el broche de oro,
que es la democratización de la justicia. Yo creo que donde esté Néstor debe estar muy contento. Seguramente. Estábamos pensando y pensamos siempre que es muy difícil pensar en este momento de la historia, en esto que se está haciendo, sin los 10 años previos. ¿Cómo se lee ese proceso, Sandra Russo? Sí, yo ayer miraba las imágenes de La Matanza, de esa cancha de fútbol llena, y al mismo tiempo un poco comparando con lo que veíamos que se está viendo en Clarín y en Canal 13, a medida que se va como de alguna manera disparatando lo que están haciendo, la resistencia a que los cambios lleguen, porque bueno, todo esto está pasando evidentemente porque la ley de medios ya está en la Corte, porque hay otras causas que avanzan. Me parece que por otro lado, para los que vemos desde hace 10 años cómo se puso en funcionamiento una película distinta de un país que habíamos fantaseado alguna vez, pero que no teníamos ya de alguna manera, por lo menos a nuestras edades. Yo soy un poco mayor, pero muy poquito que ahora. Cuente. No, esas cosas no se cuentan. Pero como que habíamos abandonado de alguna manera la esperanza de que se cambiara el paradigma, porque cambiar un paradigma de un país, cambiar una matriz de un país, no pasa en todos los países, no pasa muy seguido, y yo lo que siento es que al mismo tiempo que también alguna vez he reflexionado que el cambio es incómodo, y que mientras fantaseábamos y soñábamos con cambiar, también teníamos que ir preparándonos para soportar muchas incomodidades, porque si uno se queda cómodo, todo queda en su lugar. Yo creo que lo de ayer, por ejemplo, y esto de la democratización de la justicia, completa, profundiza, le da más consistencia, le da más verosimilitud a lo que creemos. Me parece que eso lo hace, que todos sentimos que todo se va volviendo más consistente porque todo encaja con todo. Ciertamente. Ahora, en medio de esa coherencia, la presidenta decía ayer, ¿no? Bueno, a ver, hay 6 materiales puestos ahí. ¿Qué le pasa a la oposición? Nora Veras, ¿cómo se lee esa disputa de ideas, donde las ideas del otro lado no aparecen, pero sí la negativa? Claro, a mí, la verdad que lo que me impresionaba, son muchas cosas las que impresionan de la coyuntura permanente de la Argentina, ¿no? Pero ayer concretamente fue como que casi en simultáneo, mientras en La Matanza durante todo el día estuvieron debatiendo juristas, especialistas, víctimas directas de la injusticia a lo largo de décadas de todo el país. Pocos minutos después, o casi en simultáneo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en nombre de la República, declaraba la independencia de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, con un decreto absolutamente delirante. Hubo guerra por eso hace un tiempo. Claro, digamos, pero como él no, viste que no es muy afecto a la historia, la historia lo molesta, y evidentemente decidió empezar de cero, hacer tabla rasa y fundar una nueva justicia. Pero todo en nombre de la República. Ahora, este hombre, en nombre de la República, protegiendo, y como muy bien decía ayer Gabriela Cerruti, diciendo: yo soy el candidato, por favor, mírenme, porque soy yo el candidato de la oposición, cuando ve que ni siquiera los que están buscando desesperadamente un candidato de la oposición se referencian en él, porque la verdad que ha demostrado tantas inutilidades a lo largo del ejercicio de su gestión que es difícil pensarlo como presidenciable. Ahora, todo esto lo hace en nombre de la República, y después sale toda la oposición, no toda, pero la mayoría de los líderes de la oposición en Argentina, a bancar el delirio de este hombre. Todo en nombre de la justicia, del respeto de la justicia. Y digamos, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una gran corporación económica, mediática, que hace 4 años está apelando a toda clase de artilugios legales para evitar la aplicación de una ley. Y un poder ejecutivo que se banca estoicamente todo ese derrotero legal porque estamos viviendo en un sistema democrático. Entonces me parece que es tal el grado a veces me resulta difícil analizarlo o tratar de entenderlo con una lógica racional, porque son planteos psicóticos los que están frente a uno. Porque uno dice, si vos estás analizando, sacando un decreto de necesidad de urgencia, mandando un proyecto a la legislatura, diciendo que está la República en crisis a partir de una versión
¿no? Y no hay un dato, no hay un hecho objetivo que sustente esto. La nota de Morales Solá es el hecho La objetivo. nota de Morales Solá del domingo y la nota de Morales Solá de hoy, que es, digamos, ya supera lo previsible porque dice que Mauricio Macri dijo, entre dos gigantes me voy a poner yo, ¿no? Es decir, el gigante del gobierno y gigante del Grupo Clarín, yo voy a poner mi cuerpo entre dos gigantes, me voy a inmolar, ¿no? En función de esto. Y después, analizando la nota, dice que Vanoli, el titular de la Comisión Nacional de Valores, estuvo anteayer en un encuentro sobre cuestiones financieras, le preguntaron sobre la posible intervención al Grupo Clarín y Vanoli no respondió nada, eludió cualquier tipo de mención al caso. Entonces, la conclusión de Morales Solá es que esto confirma absolutamente que va a suceder la versión que él instaló. Entonces, vos decís, ¿cómo haces? Porque es lo mismo que veíamos con respecto a lo que dijo la presidenta. La presidenta dijo, no voy a proponer la reforma constitucional y Clarín titula, la presidenta coquetea con la reforma constitucional. Entonces, es muy difícil desbaratar esa lógica, porque no importa lo que sucede, sino lo que ellos quieren decir. Y es ahí donde me entro en crisis con lo que yo pienso también, en el sentido de decir, bueno, tienen que explicar lo que quieren hacer para que no digan estas barbaridades. Pero después decir, ¿cómo van a explicar? Sí, ¿me entendés? Pero eso es un mecanismo, es una trampa terrible en la que estamos. Muy perversa, ¿no es cierto? cierto? Muy perversa. Muy perversa porque la gente que tiene acceso a otras informaciones puede tomar un partido personal y definitivo, pero el que se informa por un solo medio o algunos pocos medios queda descolocado, porque realmente asume quizá el discurso, cree y defiende lo indefendible. Y en eso es la gran batalla que hay que dar, ¿no? De la información correcta, de la información de lo que corresponde. Y sobre todo yo creo que no a la juventud, porque la juventud está muy clara, sino la mitad, los que están en la mitad de una edad, que están para rendir mucho todavía, pero que están formándose todavía también, ¿no? Y a mí como docente eso me preocupa, porque digo, eso es deshacer con la cultura, deshacer con el sentido común. Es alienante. Es alienante. Es alienante. Entonces, yo recuerdo que Cristina dijo que este año íbamos a tener todos estos problemas, porque hay elecciones. Entonces tienen miedo. Esto es el miedo, pero a la vez también es hacernos gastar energía en un montón de cosas que van a saco roto de repente, o no, uno nunca sabe. Lo que no hay que hacer es dejar de moverse, y me encanta que ahora se hagan en otros lugares del país actos como el de ayer, porque ahí va a ir la gente y va a reproducir y va a ser entonces como una cosa que va a ir creciendo seguramente por transmisión. Exactamente. Digo, para tener una justicia, lo que decía la presidenta ayer, estos 6 instrumentos que son los 6 proyectos de ley, que son 6 instrumentos de sentido común, ¿no? Digo, cómo se ingresa al Poder Judicial de forma democrática, quién dicta las sentencias, presente sus declaraciones juradas, qué sentencia se dicta, muéstrelas en un registro, son de básico sentido común. Ahora, son instrumentos. Después necesitas de los operadores judiciales, los magistrados, que los apliquen, ¿no? Digo, es una interpelación al Poder Judicial. Bueno, esto es posible si tenemos una justicia despierta. Y tenemos una sociedad despierta. Digo, una de las victorias de esta década ganada, si no es la más importante, es una sociedad despierta. Una sociedad que empieza a desentrañar su propia historia y a comprender qué significaba el conflicto del campo, a comprender qué significaba el conflicto de la ley de medios, y ahora a comprender qué significan las corporaciones judiciales, qué significan esos tipos que, bajo palabras y artilujos extraños, desde un pedestal, dicen qué dice la Constitución Nacional. Y empezamos a entender que la justicia no es de esos 3 o 4 tipos, sino que es del pueblo, y que es el pueblo el que interpreta la Constitución Nacional. Entonces, esa instalación del debate es la que va a permitir que nunca más haya marcha atrás con relación a esta progresividad de derechos. Es la que va a permitir lo que está sucediendo, que se estén creando las bases para este bicentenario. Digo, por eso nosotros hablamos de una transformación para los próximos 100 años. La transformación que se está dando a principios de este siglo XXI es una transformación conceptual,
para los próximos 100 años. Es una transformación de que la República Argentina y Latinoamérica en su conjunto parten de un concepto inclusivo y no un concepto de exclusión, como se pensaba en los 90, etc. Hay mucho que desaprender, como decía don Arturo Jauretche, ¿no, Edgardo Moca? Sí, a mí me parece que retomando esto que se decía de la experiencia de la sociedad de la sociedad es una ruta que hemos hecho y el punto de partida que yo tomaría es el terrorismo de Estado. Y viendo el informe, hay una parte que me impresiona mucho que es la intervención de Susana Trimarco y la de Pablo Ferreira. Yo creo que Susana Trimarco y Pablo Ferreira son herederos y son expresiones de una tradición que inauguraron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y los movimientos de derechos humanos, que es hacer del dolor y de la rabia una construcción política. Y pensando en esta pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué trataba tan bien alguna gente a Estela Carlotto y a otros líderes, a otras referencias del movimiento de derechos humanos y ahora no la tratan tan bien? Porque una cosa es tratar con víctimas y otra cosa es tratar con gente que se asume como víctima pero que es protagonista y no de segundo plano, sino que juega, que se compromete y que apoya con todos los riesgos y sin ninguna compensación que no sea la sensación de estar cumpliendo una función, una misión. Entonces a mí me parece que el cambio que se dio, esa gente que antes trataba a Estela, la endiosaba y ahora le cierra la puerta o la provoca haciéndole decir lo que no dijo, es la diferencia que hay entre mirar a alguien con compasión por la desgracia sufrida y ver en esa misma persona a alguien que está protagonizando un proceso y un proyecto del cual el hombre del caso quedó afuera por mezquindad o quedó afuera por las razones que queramos. Yo nunca me preocupo mucho de las razones. Y la otra cosa muy chiquita, Borges decía que nosotros, esta época era muy graciosa porque la gente creía que las mercancías eran buenas porque así lo anunciaban los que las fabricaban, los dueños de la fábrica. Y viendo la escena de los muchachos de Telenoche era, ¿no? Sí. De Telenoche, yo digo, son los periodistas más importantes del país porque así lo dicen los patrones. Es cierto. Como chiste es bueno, pero solamente como chiste, sobre todo por lo peligroso. Pero digamos que cuando no se puede hacer otra cosa para tratar de narrar una realidad, se miente y se deforma. Hay un señor que estudió economía, ¿no? Se llama Stiglitz, ganó el premio Nobel en su momento, y da conferencias y dice cosas. Pero bueno, hace falta que alguien haga una cierta bajada de línea, como hizo Víctor Hugo, para entender qué cosa decía en realidad Stiglitz. No vamos a dejar de hablar sobre el chiste DNU del ingeniero Mauricio Macri. Pero ahora vamos a ver qué pasó con la conferencia de Stiglitz y, bueno, qué es lo que quiso decir en realidad el premio Nobel. La bajada de línea de Stiglitz, ignorada por el establishment corporativo. Sorprendió en la semana que Joseph Stiglitz, que tiene una visión positiva de lo que está ocurriendo en América Latina, estamos hablando del Premio Nobel de Economía, había dicho, parece ser que después de participar de un cónclave sumamente importante, en un pasillo le preguntaron algo sobre la cuestión de las estadísticas y dijo lo que por supuesto hay que decir, que las estadísticas tienen que ser serias y todo lo demás. Aprovecharon para titular Clarín, Stiglitz preocupado por las estadísticas. Esto es lo que dijo Stiglitz únicamente. Y La Nación también, igual, diciendo Stiglitz advirtió sobre los riesgos de no tener estadísticas adecuadas. Qué lástima, se les chispoteó lo que realmente importaba de lo que dijo Stiglitz en estos días. Van a ver ustedes lo que opina este hombre, Premio Nobel de la Economía, sobre los medios de comunicación, sobre el rol que tienen, sobre el derecho de ustedes a estar informados, pero a estar informados de verdad. Nexus between politics, political inequality and economic inequality that the control of the media, in which the control of the media plays an important role. So there's a nexus between economics and politics, of inequality, of economic inequality leads to political inequality, leads to economic inequality. But the extent to which that happens, the press plays a very important role. If you have a very concentrated press, the ability to leverage economic inequality into sustaining economic inequality is even greater. And in many Latin American countries, the level of concentration of the press and the link between the political elites and the political inequality is particularly great. Provision of information is a kind of public good. And a public good means that everybody benefits when you provide it. There
often is a high level of concentration in media. And traditionally, economists focus on the lack of competition that's associated with high levels of concentration, driving up prices and therefore having economic distortions. But what I think the consequences of concentration here are markedly worse because they undermine the marketplace of ideas, which is fundamental to a democracy. And some countries have realized that because information is a public good, media is a public good, there needs to be public support. One can have, I think a number of countries have demonstrated that you can have public support and independence. ¿Se dan cuenta ustedes? Ocultar, si quieren hablar de Stiglitz, no pueden ocultar esto que dijo que es tan importante. Claro, les toca a ellos, los denuncia a ellos. Va como un enorme halago a la lucha que se está desplegando en América Latina, pero particularmente en la República Argentina. Soslayaron todo eso y tomaron de Stiglitz tan solo lo que les servía para ese discurso tan conocido de ellos. Pero esto tan valioso de entender para aprender sobre el rol del Estado, sobre lo que tienen que ser los medios de comunicación, sobre su derecho a informar, sobre lo que no se puede ocultar, sobre la desigualdad económica auspiciada por la desigualdad que se da a través de los medios de comunicación también, esto lo pasaron por alto. Y esto también es mentir. Porque si se quiere hablar de Stiglitz, no podían omitir nada de lo que ustedes acaban de ver. Bueno, clarísima la exposición de Víctor Hugo. Y Estela, creo que también hay otra cosa que empieza a parecer mucho más claro y es, en principio, algo que parece elemental, la vinculación entre la economía y el ejercicio del poder, como fue también la vinculación entre la economía y el ejercicio del terrorismo de Estado. Y la forma en que interactúa con esas cosas la prensa, ¿no? Vos también es otra cosa que ustedes, las abuelas, han vivido en carne propia, digo. Claro, sí, porque bueno, todos sabemos que la dictadura cívico-militar se impuso para poner un plan económico, donde se vendió el país prácticamente, y ahora los delincuentes están yendo a la cárcel, o por lo menos van a ser juzgados en tiempo y forma. Se empezó ya caídas las leyes de impunidad con los máximos responsables uniformados, pero también corresponde a los que han entregado el país en lo económico, que es un delito terrible y más en una dictadura. Por eso, justamente, bueno, el enemigo había que eliminarlo, poder implementar esto y cumplir con el plan. Muchos planes traían, entre otros, aparte de la eliminación física del opositor, tuviera la edad que tuviere y en lo que fuere, digamos, yo creo que hay unas frases terribles de alguien que dijo 3 millones y aún iban a eliminar a los indiferentes, o sea, que tenían un proyecto terrible. Y el plan sistemático de robo de bebés, que también se impone, porque pienso que pensaban quedarse en el poder por mucho tiempo, ¿no? Iban a terminar con el país, pero directamente íbamos a hacer nada. Solo que le salió mal, no solo por Malvinas, sino también, que fue por supuesto determinante, sino también por una oposición cada vez más clara y una sumatoria de lo que se estaba haciendo en cuanto al conocimiento de la población. Aquello de que nadie sabía era el miedo, después ya el miedo se supera y se afronta. Y fue una lucha realmente terrible y sabemos cómo quedó el país, no solamente en lo económico, en lo cultural, porque se destruyó la educación, se destruyó la salud, todo fue catastrófico. Por eso cuesta tanto todavía levantar este país. Algunos exigen que ya tengamos todos los méritos posibles de la dignidad de la vida de cada quien, y ojalá lo tengamos lo antes posible. Pero yo, con la edad que tengo, yo me alegro dentro del dolor de esta lucha, que la transformo en alegría de poder vivir estos momentos. Porque yo siempre digo que estaba muy confundida cuando era joven, por estos mismos medios que nos confunden todavía hoy. Por eso alertar a todos de que no tengamos que ser, como fui yo, una idiota útil de ellos, y me alegro de poder ser testigo de estos momentos. Y yo creo que no duermo con tal de estar
Si yo les cuento lo que hago por día, se desmayan porque lo hago más y no es mérito ni nada, es que quiero hacerlo, porque los tiempos se van, hay que dejar cimentada esta democracia, claro, y yo creo que a las abuelas se nos cree, se nos ama, entonces podemos llegar a muchos lugares. Ojalá ese grupo de personas que estaban ahí sentadas tengan esta cosa que les quiero mandar de que se les ilumine el cerebro y el corazón para que dejen de hacer lo que están haciendo. Porque si el día de mañana sus hijos, sus nietos van a ver eso que están dejando, en ese espectáculo de todas personas en contra de todo lo que es bueno para el otro. Entonces, bueno, hay que luchar contra todo eso, y es cierto, y la parte económica fue fundamental porque es el signo de un país que después alcanza a tener todo, que es la libertad de hacer lo que quiere, de disfrutar la vida. Vamos a llegar, no lo vamos a ver nosotras, pero sí acá el joven. ¿Cómo no pensar, Julián Álvarez, en una desaparecida de estos años que es la Constitución del 49, por ejemplo? ¿no? Pero porque hubo una década antes en la que se hicieron cambios y aquí estamos peleándolos. Sí, bueno, son esas ideas las ideas del 49, la Constitución del 49, que son las mismas que estamos intentando discutir y debatir hoy. Yo pensaba con relación a los medios de comunicación y lo que decía Stiglitz, que no solamente ocultaban a través de, por ejemplo, la parafernalia farandulera de los 90, lo que sucedía verdaderamente en el país, sino que, bueno, como todos sabemos, elegían quién iba a ser ministro de Economía, cuáles eran las políticas económicas que había que tomar. Lo escuchamos particularmente de un expresidente de la Rúa que dice, ¿cómo no...? ¿Por qué tomaste la medida del blindaje? Y sí, lo decían todas las tapas de Clarín, ¿no? De forma concreta. Y decía que a caballo lo pedían los diarios. Y a caballo lo pedían los diarios. Exactamente. Y la contrapartida, ¿no? El contrapunto. Néstor Kirchner, bueno, se ve, por ejemplo, en el libro Después del derrumbe, Conversaciones con Di Tella, donde Néstor específicamente dice, el ministro de Economía voy a ser yo. Esto significa... Ustedes van a elegir a las personas que va a determinar las políticas económicas de este país, que es lo que uno pretende hacer cuando vota, ¿no? Elegir a quien va a tomar las decisiones. Y por otro lado, paralelamente, esto que decías vos recién, Joaquín Morales Solá, enunciando de Macri, estoy entre dos gigantes. Miren lo que piensa Macri. Macri piensa que un gigante es... la presidenta de la Nación, que por supuesto lo es, ¿no? Elegida por el 55% de los votos, pero el otro es Manieto. ¿Qué gigante es Manieto? ¿Quién eligió a Manieto? Qué poca falta de autoestima, ¿no? El tipo, Macri fue elegido jefe de gobierno. ¿Por qué no toma sus políticas de Estado, su política de la ciudad, él? ¿Por qué se pone como un cadete del multimedia? Bueno, la respuesta está muy clara, ¿no? La única forma de acceder a sus apetencias personales e individuales es que ese multimedio lo lleve hasta ahí y que nuevamente pase, como sucedía en la década del 90, dependencia de quien ejerce la función pública, de ese multimedio que está atrás, oculto. Eso es lo que estamos luchando cuando ponemos los conflictos sobre la mesa. Muchas veces se dice que este es un gobierno conflictivo. No, este gobierno pone los conflictos sobre la mesa. Se dice, esto sucedía en este país en la década del 90, esto sucedía en la dictadura militar, esto sucedía con la justicia. Discutámoslo, demos el debate y cuando el pueblo, así cuando vos votás, elegís quién verdaderamente va a tomar las decisiones, ¿no? Ciertamente. Y la decisión en este caso es de nuestra querida Estela de Carlotto, a quien la vamos a despedir con un aplauso y con el cariño de siempre, porque se tiene que ir. Muchísimas gracias. Querida Estela. Por invitarme. Y mientras la despedimos a Estela, vamos a ver qué es esta cosa que se le ocurrió, no siquiera se le ocurrió al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver el bochornoso decreto de necesidad y urgencia del ingeniero Macri, que insisto, a veces no distingue entre el humor y las ideas. Quizás porque de alguna de las dos cosas no sabe. Vamos al informe y gracias, Estela, una vez más por venir. Por favor, un placer. Ando con ganas de no pagar impuestos. Macri, ¿no me haces un DNU? Macri sigue fielmente los pasos de la nata y tal como le viene sucediendo a Jorge, es tomado por todos para la chacota. Sus anuncios de ayer, si bien alegraron a Mañeto, lograron que hasta el mismísimo Félix Long, el constitucionalista de Clarín,
se aparte del camino de la burla a las instituciones. El gobierno hoy impresiona como que va a perder terreno electoral, pero no hay quien lo gane con un liderazgo suficiente. Y en 15 minutos aparece un candidato, eso también nos ha pasado. La libertad de expresión que en los últimos tiempos viene siendo acosada. Mauricio Macri se ubicó en el centro de la escena de este conflicto. Y en 15 minutos aparece un candidato, eso también nos ha pasado. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. En las últimas semanas han recrudecido los ataques a dos pilares de nuestra democracia: la independencia de la justicia y la libertad de prensa. Hay una preocupación de Macri que hoy se pone a tono con la preocupación que tiene el Grupo Clarín. Justamente la democracia lo que busca, en base a equilibrios de poderes, proteger los derechos de las minorías. Me voy a poner del lado del más débil. Que es Clarín. Sí. Proteger los derechos de las minorías. Que es Clarín. Sí. Hay una preocupación de Macri que hoy se pone a tono con la preocupación que tiene el Grupo Clarín, que desde el día domingo, a través de algunos de sus periodistas, dice está la posibilidad de que intervenga la empresa. Termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. Chau, hasta lunes, si es que hay lunes próximo. Lunes a la noche. Hasta mañana, ojalá estemos mañana. Y al otro día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos. Hoy somos un ejército. Ojalá estemos mañana. El gobierno pretende exterminar todas las voces, todas. Hay redacciones cercadas por rejas por temor a ser invadidas por el gobierno. Hay redacciones cercadas por rejas por temor a ser invadidas por el gobierno. Voy a decir lo que me pasó a mí esta mañana, y he trabajado años en otras radios en donde nunca jamás he visto, como vi esta mañana en esta radio, una puerta cerrada con llave. Una puerta cerrada con llave. Les confieso que es una sensación espantosa. Una puerta cerrada con llave. Nunca jamás he visto una puerta cerrada con llave. Esa preocupación Macri la pone en escena hoy y hace un gesto jurídico, firma un decreto. Algunos dicen que es inaplicable. Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad de urgencia al que le dará fuerza de ley para que la ciudad de Buenos Aires y su justicia salgan en defensa de los medios de comunicación independientes y de sus periodistas ante el avance del gobierno nacional para controlarlos. Doctor Loni, buen día. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. Que le dará fuerza de ley. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. Lo tengo en línea al abogado constitucionalista Roberto Boico. ¿Podemos explicarle a la gente para qué sirve lo que hizo Macri ayer? Lo que se encubre en esa norma absolutamente desafortunada e inclusive fuera de cualquier criterio del derecho constitucional, por ejemplo, ante la existencia de un juicio no se podría, por medio de este mamarracho técnico, por ejemplo, embargar bienes o activos de las empresas comunicacionales en el supuesto argumento de que ello afectaría la libertad de expresión. Que le dará fuerza de ley. Este mamarracho técnico. Y para variar, la oposición clarinista salió en defensa de Clarín. Hermes Wiener, ¿cómo le va? Buen día. Estamos ante una medida que va a proteger hechos de vandalismo, Hemos sacado un comunicado de apoyo. Felipe Solá. Me parece que la decisión de Macri es correcta. Liliana Negre Alonso. Me parece muy acertada la decisión que ha tomado el jefe de gobierno. Estamos casi en una dictadura democrática. Avanzar sobre las libertades. Domesticar a la prensa independiente. Diarioregistrado.com. Dijo Aníbal Fernández. Después de Cañito y Firulete es lo más gracioso que vi. Decreto de necesidad de urgencia de Macri para el tribunal que defienda la libertad de expresión. Me parece a mí que después de Cañito, Firulete y Piñón Fijo, lo más gracioso que he visto en los últimos años. Del articulado de semejante pieza jurídica surge que ninguna autoridad puede establecer ningún tipo de restricción. Es una cosa sin sentido, es una cosa hecha pura y exclusivamente para la tribuna. A mí me preocupa que un jefe de gobierno mande una ley por un rumor que repite la nata y que pasa con música de telenovela atrás, digamos. Les quiero pedir algo a todos. Yo les quiero pedir que si algo así pasa, que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados, hagan algo. Con música de telenovela atrás, digamos. Lo que Mauricio está
mostrándole al grupo que se reunió en el hall que de tiene un TN, candidato. yo soy el candidato, yo hago todo lo que ustedes quieren. Hello, acá estoy, soy Mauricio. El DNU redactado por Mañeto dice muchísimo más que lo referido a la libertad de expresión, pero por supuesto los medios hegemónicos te lo ocultan. Fíjate por qué. Es lo más anticonstitucional y antirrepublicano que vi. Tiene 10 primeros artículos que estamos todos de acuerdo, que la libertad de expresión, la Constitución Nacional y los organismos de derechos humanos. Y a partir del artículo 14 es el meollo de la cuestión, que es muy específico. Dice, por ejemplo, ningún funcionario público podrá participar de las reuniones accionarias de ningún grupo o empresa con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Ningún Estado podrá ejecutar deudas tributarias tributarias, te juro. Pero se autonombró monarca, no se pueden cumplir porque esto es contra la libertad de expresión. ¿Puede tener alguna eficacia? No, ninguna. Porque usted imagínese que si el AFCA quisiera y tiene en algún momento que aplicar el artículo 161 de la Ley de Medios y para ello debería liquidar los activos de la empresa comunicacional excedida, en este caso el Grupo Clarín, por ejemplo, lo podría hacer bajo ningún tipo de impedimentos y cualquier impedimento normativo local sería rápidamente, digamos, desatendido por una orden de un juez nacional que claramente debería declarar la inconstitucionalidad. Volviendo a Macri y su repentina militancia por la institucionalidad y la libertad de prensa, su condición de vetador serial y la reciente represión de la metropolitana a periodistas, nos muestran algo contradictorio. En la Argentina estamos debatiendo sobre las instituciones y las libertades. Pero lo vi a Macri, presté atención, vi el Zócalo, lo que decía, y estaba hablando de la libertad de prensa. Todavía tenemos en nuestra mente periodistas baleados, periodistas golpeados, periodistas apaleados, periodistas esposados y llevados presos. Se animan a todo, porque animarse a hablar de libertad de prensa en el contexto que presenta lo que sucedió en el Borda es algo que supera lo que llamamos normalmente llamativo, por decir algo. Un inspirado Joaco cerró esta mañana a la perfección el círculo que él mismo había iniciado. Diario La Nación de este domingo por Joaquín Morales Solá. Ante un terrorismo simbólico de Estado, el Grupo Clarín podría ser intervenido en las próximas horas. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones serían el desplazamiento de Jorge Lanata. Jorge Lanata toma lo que dice Morales Solá y se despide diciendo que está la posibilidad de no volver más y le pide a la gente que haga algo. Morales Solá decía que el gobierno intervendría el Grupo Clarín con el objeto de sacarme a mí de todos lados. La oposición lo que hace es replicar lo que había dicho Lanata el domingo, que a su vez había replicado lo que había dicho Morales Solá. Yo mañana voy a denunciar a la Comisión Nacional de Valores. Y le estoy hablando a los miembros de la Comisión Nacional de Valores, que van a formar parte de una organización para desestabilizar las instituciones de la República. Y que están violando los deberes de funcionario público. ¿Usted dice y por que la intervención? Están organizando la intervención a Papel Prensa y al Grupo Clarín. Diario La Nación. Preocupa a la oposición la posible intervención al Grupo Clarín. Dirigentes de PRO, la UCR, FAP, la Coalición Cívica y otros partidos la calificaron de disparate. Advirtieron que se busca pisotear la libertad de prensa. Una retroalimentación. Y finalmente el toque final lo da ayer Mauricio Macri, que toma lo que había dicho la oposición, de lo que había dicho Lanata, de lo que había dicho Morales Solá, y termina sacando este decreto de necesidad de urgencia. Diario La Nación de hoy por Joaquín Morales Solá, cerrando el círculo a la perfección. El análisis. En el centro de un torbellino, Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia más progresista, en el buen sentido, sobre la libertad de expresión que se haya dictado en el país en las últimas décadas. Todo tiene que ver con todo y queda claro cómo Macri, escudándose en la libertad de prensa, protege a sus amigos evasores y lavadores. Al respecto, Unde Narváez, seguramente arrepentido de haber censurado a 7K, Rossini y Montenegro por cuestionar su confusa situación tributaria, propone un DNU como el que hasta Félix Long critica para la provincia. En principio estamos de acuerdo, muy de acuerdo en la presentación que hizo Mauricio Macri, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a apoyar desde la legislatura de la ciudad.
Lo que estamos haciendo también a nivel de la provincia de Buenos Aires, que nuestros legisladores van a presentar un proyecto para impedir la intervención en papel prensa, que está en la provincia de Buenos Aires, Varadero. Acá lo que está en juego es la libertad. Por eso desde la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que la fábrica de papel prensa queda en San Pedro. Papel prensa, que está en la provincia de Buenos Aires, Varadero. Ustedes saben que la fábrica de papel prensa queda en San Pedro. Varadero. San Pedro. Estamos presentando un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, precisamente para que por ley la provincia de Buenos Aires le dice al gobierno nacional, señor, no se meta, porque en temas de libertad de expresión es jurisdicción de la provincia. Nosotros queremos que haya libertad de expresión en la provincia. Repasábamos hoy las tapas de los diarios. Está la tapa de página 12, que dice que hay una investigación de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años. En 5 años. Ni lo leí. No leo página 12. Bueno, pero la pregunta está. ¿Cómo puede ser? ¿Aumentó el 900% de patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí, no sé, como estoy apartado de los negocios los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, buena hora. No es fácil hacer periodismo en la Argentina, hay mucha tensión, hay mucha locura, se mezclan muchas cosas, los dueños de los medios, que nosotros no elegimos, laburamos los tres en distintos medios de comunicación con distintos propietarios de los medios de comunicación. Hay algo que depende del poder político, y del poder político depende, entre otras cosas, el mapa, el escenario, Día muy especial con Chiche Helblum en el Día del Periodista. Yo creo que esa entrevista de Narváez y esto de no alinearnos a la locura, a la campaña desatada en el canal contra la ley, creo que terminó el levantamiento de 3 poderes, que fue un mes antes de su contrato. Nosotros queremos que haya libertad de expresión en la provincia. Pregunta final a propósito de la vinculación entre prensa libre y evasión impositiva. ¿Por qué Clarín y compañía no dedican ni un párrafo a la, entre comillas, persecución a Lopreite y el pichón de Ari Paluch, Lapehue, por utilizar facturas truchas? 2 periodistas, de Marcelo Lapehue y de Darío Lopretti, sobre una situación que habían recibido ellos en su domicilio, una manda judicial de una causa que se viene investigando desde el año 2012, que es el uso de facturas truchas. Sí. Lo llamamos técnicamente facturas apócrifas. Además de prender la luz, hay que pagar. Plata sucia, negra, plata de nosotros. Además de prender la luz, hay que pagar. Hay una bella palabra del español que es inverecundia, que significa sencillamente desvergüenza. Pero para cerrar este bloque yo le voy a dar la palabra, hace como 10 días que no habla, a mi querido amigo y colega Orlando Balone. No creas, hablo, conmigo mismo hablo bastante. Yo no estoy. El público. Mira, lo que me queda claro es otra vez el tema de la mentira, ¿no? Sandra lo ha sacado, yo he visto el programa, en algunos casos habla de la virulencia mediática, todos han coincidido. Hoy Estela de Carlotto dijo que ve 2 países, o percibe 2 países, ¿no? El país de gran parte del pueblo y el otro país, el país que representan esa especie de equipo, de armada del grupo mediático dominante. Y me preguntaba, desde un modo más escéptico que la esperanzada, justificación de Estela de Carlotto, yo diría si la mentira cala, logra horadar la piedra o la mentira resbala sobre el lomo de la piedra. Esta es una pregunta que yo me hago. Es decir, si el lanatismo, que es una forma humano-mediática de la mentira para hechizar públicos, para tenerlos a esos receptores encantados, y me preguntaba si esos públicos son aquiescentes y resignados a la mentira. Me preguntaba porque todos tenemos alguna culpabilidad y alguna historia positiva sobre el mundo y sobre la vida. Y no hay que ser tan perdonavidas de los receptores que se simulan incautos o a veces ignorantes y son conscientes de que están adictos a la mentira. Hay un refrán árabe, me estoy acordando, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, y dice: si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2, la culpa es mía. Bueno, creo que el lanatismo, que es un estamento superior al carriotismo,
que es el fracaso de la profecía onírica y fantástica. Creo que el lanatismo, que es esta nueva versión, como el diablo que se disfraza, esta nueva versión mediática de la mentira, está calando en una parte de la sociedad. Está calando en una parte de la sociedad, no en ese pueblo del que habla Estela y que coincidimos todos, porque si no, no estaríamos aquí y con un signo positivo sobre eso. Bueno, yo estoy, ¿cómo te puedo decir?, también resignado y aquiescente a que ese público sea hechizado por el lanatismo. No, yo creo que hay daños para los que no hay derecho, pero el especialista en derecho de daño es justamente nuestro otro invitado de hoy, que es Julián Álvarez, con el que vamos a seguir hablando después del corte, este primer corte en 678. Ya volvemos. Este es mi terreno y tengo un crédito, así que ahora voy a empezar a construir mi casa. ¿Acaso dijiste tu terreno? Sí, Tero, este es mi terreno. No, este es mi terreno. No, es mío. No, es mío. No, mío. Mío. Esto se resuelve de una sola forma. Vos te referís al duelo de las ches de la construcción. Chapa. Cochera. Bacha. Enchufe. Ratacho. Machimbre. Changa. Techo. Serrucho. Ducha. Tornicho. Perdiste, bicho. Pucha, ¿cómo dije tornicho?